Hace algunos años atrás se hablaba del arte de contar historias. Incluso se enseñaba. Se les decía a los padres en los colegios y se les daban algunos tips de cómo contar historias. Hoy día eso se está perdiendo. Y al perderse, se está perdiendo algo muy importante, que es la conexión con los hijos. A los niños, incluso a los adolescentes, les encantan las historias. Y deberíamos nosotros aprovechar las historias para que las historias puedan transmitir los valores que nosotros queremos que nuestros hijos tengan. Una forma es que tengamos en nuestro hogar libros de historias. Hay muchos en el mercado, en librerías cristianas también pueden encontrar libros donde escritores se han dado el trabajo de escribir historias adecuadas para el lenguaje del niño y leerles la historia. Eso de decirle al niño, anda a leer un libro, no sirve. Necesitamos leer con ellos. Un buen momento es en la noche, antes de que el niño se duerma, contarle una historia. Leerle la historia. Eso crea una conexión enorme con los hijos. Yo aún recuerdo con nostalgia cómo les leíamos a nuestros hijos las bellas historias de la Biblia, y todos los días ocupábamos, mi esposa nos turnábamos, tuvimos 2 hijos, así que un día mi esposa estaba con la hija y yo con el hijo, y al otro día a la inversa, pero todos los días era leer una historia. ¿Qué gracia tiene la historia en la mente del niño? Una historia narrada, no una historia de internet o una historia vista en un video, sino una historia narrada. Lo que crea es capacidad de imaginación, creatividad, uso del lenguaje, aprendizaje, elaboración de pensamiento, porque el niño va desarrollando la capacidad de pensar, etc. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Contar historias cortas. Un niño no necesita más de 10 minutos de una historia. No vas a estar 2 horas contándole una historia. 10 minutos para un niño de 6, 7 años es suficiente. Para un niño menor, 5 minutos. 5 minutos es suficiente. Para un adolescente, más largo, 15 minutos. Pero no más que eso. Es leer la historia, preguntarle luego de la historia qué te pareció, qué crees. Ahora, normalmente si desarrollas el hábito de leerle historias a tus hijos, los niños te van a interrumpir, te van a ir preguntando, ¿y mamá qué es eso? Papá, ¿qué es esa palabra? Y te va a dar la oportunidad de que ayudes a desarrollar el lenguaje de tu hijo. Ahora, de todas las historias, ¿cuáles son las historias que más les gustan a los niños? ¿Cuáles son las historias que no se cansan de que se repitan y que piden una y otra vez que las cuenten? Son las historias nuestras, las historias personales, las historias que les contamos de cuando nosotros éramos niños, de las cosas que nosotros hacíamos cuando éramos niños. El otro día estuvimos almorzando y la familia que vino a casa tenía 3 niñas, y una de ellas, la más grandecita, 10 años, le dice a los padres, cuéntanos cuando ustedes se conocieron. Y yo le dije, pero no lo has escuchado nunca. Sí, pero lo quiero escuchar de nuevo. Y los padres se sonrieron con una sonrisa cómplice, y evidentemente le deben haber contado a esa niña muchas veces la misma historia. ¿Por qué es tan importante las historias? Un médico amigo el otro día me decía, cuando voy a leerle una historia de las bellas historias de la Biblia, mi hija arruga la nariz. Ella quiere escuchar historias de niñez, las historias que me pasaban con mi padre, con mi abuelo. ¿Por qué son tan importantes? Porque las historias familiares van creando en la mente del niño identidad. Y es algo importantísimo, porque el niño necesita saber que viene de algún lugar, necesita tener ese sentido de pertenencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y eso se consigue con las historias familiares. Contarle las cosas que tú hacías. No necesita hacer algo muy elaborado. Contarle anécdotas que te ocurrieron, no positivas. No le vas a contar todas las veces que cometiste errores, porque algunos padres es el único tipo de historia que le cuentan a los niños cuando se equivocaron y cómo lo castigaron sus padres por algo que hicieron. Eso no. Historias positivas. ¿Qué te pasó la primera vez que conociste a una chica? ¿Cómo conociste a tu esposa o a tu esposo? Y cosas de ese estilo. Cómo era el abuelo, cómo era el bisabuelo, si es que tuviste la oportunidad de vivir con él, qué hacían en las reuniones familiares, etc. Las historias
de alguna manera son el cable a tierra de los niños, especialmente las historias familiares. Si no tienes muchas historias y no sabes mucho qué contar porque tienes una familia muy corta o no tuviste muchas experiencias, bueno, lee historias, compra libros de historias, los hijos van a estar encantados y tú tendrás una conexión emocional con ellos que será impagable y que finalmente generará no solo nexo contigo, sino creatividad, imaginación, uso del lenguaje. La historia es importante, así que hoy día a leer historias.